A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una conocida fábula cuenta que cuando el invierno se acercaba, una cigarra, que se la había pasado cantando todo el tiempo, se sintió alarmada porque no contaba con alimentos para la ruda estación que era inminente. Entonces pidió ayuda a una hormiga que la rechazó y le dijo: Has perdido el tiempo cantando, sin trabajar, cuando podías acumular alimentos. Entonces ahora ponte a bailar. Y entonces le tiró la puerta en la cara para recordarle que no todo en la vida podía ser placer. Pero los tiempos cambian y una versión moderna cuenta que la cigarra visitó a la hormiga y cuando ésta la iba a regañar le contó que se iba a Europa, donde tenía un importante contrato y donde sí apreciaban su verdadero arte. Más allá de las nuevas interpretaciones, el autor de esta conocida fábula se llamó Jean de La Fontaine. Y su gran mérito al acudir a los animales fue enseñarnos a decir que las palabras podían decir más de lo que en apariencia dicen. Por ejemplo, el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía aparecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse, ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Para gloria de la literatura y la sabiduría, Jean de La Fontaine estaba naciendo un día como hoy, 8 de julio de 1621. Y sus obras de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieran seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador llegó a un acuerdo con empresa china para operación y mantenimiento de Coca-Cola Sinclair. Unión Europea destina $12.9 millones para combatir lavado, crimen organizado y reclutamiento de jóvenes en Ecuador. El gobierno expide reglamento a ley para el control del espacio aéreo. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, El Dibujante, Miguel Rivadeneira, El arte de engañar. Noticias del día. Ecuador llegó a un acuerdo con empresa china para operación y mantenimiento de Coca-Cola Sinclair. La canciller Gabriela Sommerfeld anunció que el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con la empresa Power China para que asuma la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Ese fue uno de los resultados alcanzados en la visita oficial del presidente Daniel Noboa y su comitiva al país asiático, según informó la canciller. El acuerdo comprende la entrega de $400 millones por parte de la empresa china con desembolsos hasta diciembre del 2026. El acuerdo fue firmado con las ministras de Energía Inés Manzano y de Finanzas Sarija Moya. Power China es la casa matriz de Sinohydro, la empresa que levantó la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, y está en medio de un arbitraje solicitado por el holding estatal Select que reclama daños de construcción. El gobierno nacional ya había anunciado a través de la vocera Carolina Jaramillo que Ecuador recibirá una inversión de $1.000 millones para proyectos de energía. De ese total, 400 millones corresponden a la compañía china y 600 millones a la española Cox. La vocera de Carondelet había indicado que la inversión de Power China sería para proyectos de energía renovable y almacenamiento, pero aún no estaban definidos cuáles. La Unión Europea destina $12.9 millones para combatir lavado, crimen organizado y reclutamiento de jóvenes en Ecuador. El gobierno de Ecuador y la Unión Europea oficializaron este martes 8 de julio de 2025 el lanzamiento del Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz, SERPAZ, una iniciativa que busca responder a la crisis de violencia, fortalecer la institucionalidad y proteger a las comunidades más vulnerables frente al avance del crimen organizado. El acto se desarrolló en la Cancillería en Quito y reunió a delegaciones europeas, autoridades del Estado y representantes del sector privado. Erika Gerritsen, titular de la Dirección de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, dijo que este plan
profundiza la cooperación construida desde hace algunos años y está basado en un enfoque integral de 4 puntos focales, además que estará liderado por expertos de Italia, España, Francia y Bélgica. Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, sostuvo que este proyecto coloca además la seguridad como prioridad nacional sin descuidar la productividad, la competitividad y la recomposición del tejido social en la que participan instituciones públicas, privadas y gobiernos locales de ciudades afectadas por la violencia. Hay 4 componentes: la prevención del lavado de activos, la reestructuración del sistema penitenciario, el aseguramiento de la cadena logística de exportación y la recomposición del tejido social. Serpaz tendrá una duración de 36 meses y una inversión de 12 millones de euros, aproximadamente unos 12.9 millones de dólares, articulando instituciones públicas, agencias europeas y organizaciones comunitarias. Gobierno expide reglamento a ley para el control del espacio aéreo. Mediante el decreto ejecutivo número 46, el presidente Daniel Noboa presentó este martes 8 de julio el reglamento a la ley orgánica para el control del espacio aéreo. El propósito de esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional en mayo del 2024, es prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometen en el espacio aéreo, tanto terrestre como marítimo e insular, donde incluso aeronaves sospechosas podrán ser neutralizadas. Esto implica establecer mecanismos que permitan neutralizar amenazas para la seguridad nacional o para vehículos o naves que realicen operaciones de seguridad. También contempla las causas por las que se puede neutralizar o inhibir sistemas aéreos no tripulados y drones. El decreto dispone que la Autoridad Nacional de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, reorganizará e implementará dentro de su estructura las dependencias que se requieran sin que se requieran asignación adicional de recursos. Además, establecerán los procedimientos y protocolos que permitan la correcta aplicación de la Ley Orgánica para Control del Espacio Aéreo y el reglamento. La Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE deberá elaborar los manuales operativos y técnicos para la aplicación de la ley y el reglamento. Asimismo, la Fuerza Aérea emitirá los procedimientos a seguir durante la interceptación de ingenios aeroespaciales. La Dirección de Aviación Civil elaborará los protocolos para el acceso al sistema de información de vuelo por Internet para el personal designado por la FAE. El decreto ejecutivo además da un plazo de 180 días para que se realicen los trámites que permitan poner en marcha el reglamento. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar acerca de la crisis energética. Escuchemos qué es lo que nos dice. En el tema energético, pues comenzamos con lo de Manduriaco, que lamentablemente no prosperó nunca, porque la fiscal saliente se quedó en el hecho de hacernos reconocer las firmas y en las indagaciones previas. Fue la justicia norteamericana la que nos dio razón en el manejo de Odebrecht en su conjunto. Y fue también en el tema de Manduriaco, uno de los gobiernos anteriores, que a través de la Superintendencia del Poder del Control del Mercado dijo: tienen razón estas gentes, la Comisión Nacional Anticorrupción, y le multó en $60 millones a Odebrecht y en $1 millón a la SELEC de aquellos años, de hace 15 años más o menos, 12 años atrás. Multas que habrá que ver si las han cobrado. A Odebrecht dudo que la hayan cobrado, y a SELEC debería generarse el proceso de repetición para que las autoridades de SELEC de aquel entonces, que se coludieron para el asalto en Manduriaco, respondan por este pago. Pero ya allí las alertas estaban dadas, porque así como hablamos de los delincuentes comunes y corrientes, también hablamos de los otros delincuentes, los de cuello blanco, aquellos que están años pululando por los espacios de lo que es SELEC, de Petroecuador. Había un ministro hace poco que decía, de un gobierno anterior, que no hay auditorías en Petroecuador. Es decir, no se sabe si ganan o pierden. Y en SELEC, en la época del expresidente Moreno, con nombres y apellidos, nosotros le dijimos a él: a estas personas hay que ponerles el ojo, porque son los que hacen los contratos colusorios, nos traen las barcazas previos arreglos y previos acuerdos. Lo habíamos dicho. Pero se ha vuelto a repetir, y hoy estamos en esta situación en que llegan las barcazas sin contrato, pero dicen que vienen a cuenta y riesgo. Lo dijo el ex ministro encargado Luque, por ejemplo, o la inspección de
los equipos para producir energía que provenían de Australia, hechos por Zoom, inspección hecha por Zoom, o la inspección que se hizo en Estados Unidos sobre los equipos de Progen, que fueron a mirar cuántos bultos gigantescos existen y no se dieron cuenta que las improntas no correspondían sino a motores antiguos. Nos estaban vendiendo, y eso es lo que advertimos nosotros, motores repotenciados sin garantía de los fabricantes. Además que eso no está... De manera que el problema estructural sigue dándose, y concluyo con una cosa, Verónica, permítame. Va la denuncia y tenemos la preocupación que también la justicia cooptada por los sectores delincuenciales les dé la razón, les ponga en libertad, les favorezcan el trámite o pongan en el sueño de los justos las denuncias. Pero son ágiles y rápidos. Insisto, no toda la justicia, hay abogados y funcionarios de enorme probidad, pero inmediatamente los otros, los jueces de alquiler, la función judicial de alquiler, pone inmediatamente la demanda o tramita la demanda puesta por los acusados. De tal manera que todo este es un complejo que no permite que las cosas lleguen por el camino que deben llegar para que la impunidad no impere en el país. Ahora, además de que las denuncias de corrupción no avanzan, la corrupción se repite en estas distintas áreas, como hemos mencionado. Vemos casos recientes del tema de las agencias de tránsito también, que es una preocupación muy grande. ¿Qué debería pasar con el sistema, Germán? ¿Qué cambios deberían hacerse para que esto no se siga repitiendo, para que no sigamos hablando de lo mismo 10 años después? Es indispensable el cruce de información. Es indispensable las auditorías administrativas, pero en serio, saber qué funcionarios tienen. ¿Cómo puede ser que una alcaldesa, un alcalde, un director provincial de el manejo de las agencias no tenga la menor idea de quiénes son los que se han incorporado a la nómina de pagos? Se dan cuenta cuando el individuo ha sido vinculado a hechos gravísimos. Es decir, auditorías que tienen que ver con el personal administrativo, seguimiento, cruce de información, averiguación en la UAFE, y el cruce de información implica también con los registros de la propiedad hacer una permanente búsqueda de información que permite establecer si los ciudadanos han declarado hace 5 o 6 años las enormes e inmensas propiedades que tienen ahora, y si lo han hecho, en base a qué sueldos, en base a qué ingresos. Es decir, el problema es que somos una especie de país en donde cada acción de las superintendencias, de los organismos de control, de la fiscalía, trabajan por su lado, y a veces hasta en competencia, para ver quién rinde mejor o quién no hace las cosas como debe hacerlo. Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal en Radio Sucesos, habló sobre la crisis judicial. Vamos con la nota. Bueno, yo creo que el sistema de justicia se encuentra en emergencia desde hace mucho tiempo. Habría que ver qué implica esta declaratoria de emergencia de acuerdo a lo que va a proponer Godoy en su informe. Con un adicional, estamos con un Consejo de la Judicatura prorrogado casi 6 meses en funciones, cuando lo lógico sería que tengamos ya un nuevo Consejo de la Judicatura adecuadamente constituido con 5 vocales como corresponde. Bueno, el presidente de la Judicatura ha dicho que hay un déficit de 753 jueces. Cierto es que lo que usted dice debería arreglarse primero. Tenemos un Consejo de la Judicatura prorrogado e incompleto, pero la administración de justicia en sí tiene un déficit altísimo, que además de cuestionada, le faltan piezas. Mire, a ver, el problema no es solamente el déficit de jueces que evidentemente tiene la administración de justicia, sino la mala calidad de jueces que tenemos. Y esto se debe en mucho al inadecuado sistema de selección de jueces que tenemos en el Consejo de la Judicatura. Si en lugar de mejorarlo, lo vamos a hacer más express, por decirlo de alguna manera, lo más seguro es que tengamos jueces de menor nivel todavía, y que no sean los juristas que tengan vocación por la justicia y por el servicio público los que ingresen a la administración de justicia, sino básicamente los que ven
en la administración de justicia un mecanismo de supervivencia o incluso de enriquecimiento. Claro, el problema es que estamos en dos extremos, el extremo de lo que usted califica y lo que la ley de integridad dispone, express, de una elección express y de llenar las vacantes de manera rápida. Y lo otro, la inutilidad de un sistema que no avanza, que no hace nada, que digamos funciona mal. Sí, bueno, pero vuelvo e insisto, no hay manera de que funcione bien un sistema de justicia con malos jueces. Y no hay manera de tener buenos jueces si no tenemos un buen sistema de selección. Entonces, lo que estamos haciendo es empezar a construir la casa por las ventanas, me parece a mí. Y sí, estamos simplemente tratando de reducir el déficit de jueces, pero no estamos tratando de mejorar el nivel de jueces. Si no tenemos un mecanismo de selección mucho más intenso, mucho más riguroso y mucho más largo, para que usted tenga idea, en el Ecuador, una persona que postula para ser juez puede llegar a ser juez en 6, 7, 8 meses. En España, una persona que postula para ser juez puede llegar a ser juez en 6, 7, 8 años. Esa es la diferencia. Entonces, claro, la diferencia cualitativa es lo que preocupa, no tanto la cuantitativa. El problema sí, porque además, ojo, en el tema cuantitativo hay nuevas herramientas tecnológicas inclusive que pueden hacer mucho más eficiente la administración de justicia, la incorporación de inteligencia artificial, hay muchas cosas que pueden mejorar la productividad de los jueces. Lo que no se puede sustituir es a un mal juez hacerle un buen juez, eso no es posible. Y lo que se está planteando en este caso es, en aplicación de esta ley además con una estructura claramente inconstitucional, pues vamos a un mecanismo express de designación de jueces a golpes y a machetazos. Y así no funciona la cosa. Entonces, seguimos bajo la misma dinámica de llenemos como se pueda, pongamos como jueces a lo que aparezca en ese momento y ya está. Y ¿cómo luego, se soluciona? ¿Cuál es el mecanismo idóneo para llenar estas vacantes? 175 jueces penales, 235 civiles, o sea, es decir, lo penal sobre todo, en un estado lleno de crimen organizado donde se necesita despachar causas a la brevedad posible. bueno, ya se hizo un proceso bastante serio cuando se eligieron los jueces anticorrupción hace 2 años y medio, por ejemplo. Inclusive fue un proceso que contó con la asistencia internacional. Y yo creo que ese es un proceso que debe replicarse, pero mire, o sea, si ni siquiera han podido llevar adelante el proceso de designación de jueces de Corte Nacional. Ya vamos 3 años casi, 2023, 2024 y lo que va de 2025, y todavía no pueden llenar 13 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Y ahora nos dicen que van a golpes y a machetazos se va a designar cientos de jueces. Perdón, pero no me resulta muy creíble. No han podido. El Consejo de la Judicatura se tiró abajo el concurso para la designación de jueces de Corte Nacional. 13 jueces no han podido designar. Y ahora nos dicen que quieren designar 400 o 300. Y yo creo que por muy ley de emergencia que exista, estamos en contravía, ¿no?, de lo que se debe hacer. En Impacto Informativo, Gabriel Secaira, experto energético, habla de no habrá apagones en el 2025, según el gobierno. Escuchemos lo que opina. Hay que señalar que seguimos teniendo un sistema eléctrico vulnerable, definitivamente, tanto en el tema de generación como el tema de transmisión. Tenemos un problema grave que no se está corrigiendo hasta el momento. Yo diría que no es posible asegurar 100% que no tendremos apagones. La situación del sistema permite visualizar que en septiembre, octubre, empezará la época de estiaje, o sea, de disminución radical de las precipitaciones en la cuenca oriental, lo cual permitiría decir que si es que tenemos un estiaje tan fuerte como el año pasado, las centrales hidroeléctricas rebajarán sustancialmente su generación debido a la falta de caudales. Lo que hay que procurar en estos meses es que
teniendo lluvias fuertes como las que hemos tenido, procurar tener el embalse de Mazar lleno hasta septiembre para que se pueda monitorear el mismo, respaldado con las termoeléctricas que se supone que están disponibles, y poder pasar la época de estiaje, porque no tenemos absolutamente nada de generación nueva. Como usted señalaba hace un momento, la noticia de primicias, los contratos de Progen, que no son 2, son 3 contratos de Progen. Se están olvidando de que la empresa eléctrica de Loja también contrató con Progen, me parece que 20 megavatios adicionales, y no sé en qué se encuentra esa instalación. Ya vamos a profundizar en esto de Progen, pero claro, el tema de los embalses, el tema de Mazar Paute, el tema de Coca-Cola Sinclair y sus incidencias en las últimas 72 horas, más bien hablan de algo que nadie se lo imaginó, pues un clima muy prolífico, por llamarlo así, pero que ha sido tanto que llegó incluso a apagar todas las centrales hidroeléctricas, de manera que el gobierno le ha pedido al sector privado que prenda sus generadores. Ahora ya la situación ha cambiado. Claro, exactamente. La semana anterior se tuvo en la cuenca del Coca-Cola un evento especial, digamos así, que no es que sucede, que no es que no sucede en las épocas de grandes precipitaciones. Se produjo un evento de 2.000 metros cúbicos por segundo, una crecida de 2.000 metros cúbicos por segundo, que generalmente en la época esta de julio y agosto, que son los meses de mayor precipitación, se produce, y se produce inclusive más, mucho más que eso. Se ha llegado a producir hasta 4.000, crecidas de 4.000 metros cúbicos por segundo, 3.000 metros cúbicos por segundo, 2.500 metros cúbicos, que va arrasando con todo lo que encuentra a su paso en la cuenca alta, ya que tenemos justamente ríos de montaña que están deforestados en gran parte y acarrea todo material suelto y material pesado, inclusive árboles y todo eso, ¿no? Y es sorprendente que esto suceda en julio. Hasta junio uno piensa que podríamos tener lluvia. No, en julio son las mayores precipitaciones que tenemos en la cuenca oriental, julio y agosto. Entonces, estamos empezando julio y ya se producen estos eventos. Entonces, por eso digo que es vulnerable, ya que si tenemos época de lluvias, se presentan estos fenómenos. Si no tenemos caudales suficientes, se presentan los fenómenos que sufrimos del año pasado. Recuerda, el año pasado era la sequía total, no llovía en ningún lado. En ningún lado. A estas alturas. Y fundamentalmente en la cuenca oriental, lo cual hizo que se vacíe el embalse y que no tengamos disponible la generación termoeléctrica para poder soportar esa bajada de caudales de las hidroeléctricas, y ha hecho que justamente tengamos ese gran problema. Inclusive el gobierno se vio obligado a suspender 1.000 megavatios de las grandes industrias, ¿no?, para tratar de solventar en algo el problema. Sin embargo, tuvimos racionamientos. Tenemos el día de hoy la presencia del profesor Jorge Sáenz, y Jorge, las dos con J, por si acaso ustedes van a ver en la parte de acá abajo en la pantalla y van a decir de pronto se equivocaron, porque la segunda estamos acostumbrados a ver Jorge con G, en este caso es Jorge con J. Es un profesor, fundador de la Universidad San Francisco de Quito, profesor emérito, además desde el 2020, y tiene una amplia trayectoria, ¿no? Es fundador y director ejecutivo de la Fundación Diálogos, también graduado de las universidades de Yale y Harvard. Fue catedrático invitado en la resolución de conflictos de la Universidad de Harvard durante todo el año académico 96-97. Ha sido invitado a dictar cursos, seminarios, talleres, conferencias. Además de sus actividades académicas, interviene como tercera parte imparcial o como asesor en conflictos de diversa índole y brinda servicios de apoyo de análisis, diagnóstico y manejo de conflictos. Tiene una amplia trayectoria. Yo he leído algo de lo más significativo. De pronto tiene varias publicaciones, pero lo importante
creo que lejos de allá de que sea de un perfil catalogado, por supuesto, lo cual no deja de ser importante, es lo que vamos a hablar sobre lo que viene dándose con un movimiento que no es político, sino que es un movimiento de pensamiento, un cambio que queremos dar dentro del pensamiento de los ecuatorianos, que sabemos que muchas cosas están mal, pero tampoco hacemos nada. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, David, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerle con nosotros. ¿Qué es esto de Acción Cívica para el Cambio? Porque la gente ve ACC y dice, es un nuevo movimiento político, es un partido político, seguramente se van a lanzar en las próximas elecciones seccionales. ¿Qué es la Acción Cívica para el Cambio? David, como hemos buscado que el nombre mismo lo diga, no es en absoluto partido político, todo lo contrario. El concepto fundamental detrás de esto, David, viene en el hecho que la nuestra y las sociedades latinoamericanas en general son sociedades con bajísimos niveles de sentido de agencia. Muy pocos entre nosotros sienten que, primero cada uno de nosotros como un yo, es agente de su propio destino. Tenemos una terrible tendencia a la dependencia del Estado, de los jefes, de alguien que solucione nuestros problemas. Asesoro a empresas mineras en sus relaciones con las comunidades y se ve continuamente una actitud esencialmente, tristemente pedigüeña. Se ha caído el puente, está dañado esto, necesitamos aquello, recurrir, como el Estado no está presente en muchísimos sitios, recurrir a la empresa minera para que resuelva. Y no es, oiga, le pido por favor, sino hay la exigencia, usted tiene que resolver mis problemas. Este es un concepto fundamental en la psicología, el sentido de agencia. En nuestras sociedades es bajísimo el sentido de agencia personal y aún más bajo el sentido de agencia social, de que somos cada uno de nosotros, usted y yo, todos quienes nos están viendo y escuchando este rato, agentes en alguna medida de en qué clase de sociedad vivimos. ¿De dónde viene esto que no nos sentamos como agentes? Viene, David, y esta es parte de mi obra escrita, de lo que estoy publicando actualmente. Estoy en proceso de publicar 3 libros, no simultáneamente, pero en secuencia. Y que le vamos a ir dando incluso aquí también, por supuesto. Gracias, David. Espero que tengamos esa oportunidad. Viene, para responder a su pregunta, de un sistema de crianza y educación pésimo. No generamos adultos plenamente maduros, responsables, que asumen sus responsabilidades, que no están pretendiendo que alguien resuelva sus problemas, que no están pretendiendo pisotear a los demás para poder estar bien. Las nuestras son sociedades abusivas, las nuestras son sociedades prepotentes, la nuestra es la sociedad del ¿cómo vas a creer? Una absoluta intolerancia por el que piense distinto. Entonces, Acción Cívica para el Cambio le hemos fundado mi esposa y yo con la honesta intención de tratar de movilizar cambio en todo esto. Y eso ya es ser agente, además. Bueno, pretendemos serlo nosotros, sí, claro, pretendemos serlo nosotros, tiene usted razón, pero no tampoco nosotros quienes vamos a cambiar el Ecuador, no, lo único que estamos es generando un movimiento intelectual, orientado a invitar a todo estante y habitante de nuestro bello Ecuador y de toda América Latina, porque el problema es endémico a toda América Latina, a volvernos más y más agentes del cambio social. Las nuestras son sociedades con realidades terribles. Una de las iniciativas es este programa Evolución Cultural Consciente. Es el primer programa que estamos lanzando, David, y su origen viene de lo siguiente. Todo ser humano y toda sociedad tiene dominantes en sus mentes un conjunto de paradigmas, un conjunto de creencias. Y le voy a poner un ejemplo clarísimo. Es muy, muy fuerte el dominio en nuestra sociedad de un paradigma que está expresado en un dicho popular: genio y figura hasta la sepultura. Así soy, ya no puedo cambiar, si no te gusta, qué pena. Y el resto también lo vemos así, ¿no? Decimos, no, esta persona es genio y figura hasta la sepultura. Siempre ha sido así. Así es. Y la verdad, David, es que eso es simplemente falso. Usted, yo,
todos nosotros, si somos un poco honestos con nosotros mismos, podemos reconocer que hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido dándonos a veces con la piedra en los dientes que nos ha llevado a reflexionar, a ir corrigiendo, reenrumbando. El ejemplo que yo siempre he puesto, no siempre tal vez, pero desde hace muchos años, si hace 30 o 40 años hubiese existido una sociedad llamada Malgenios Anónimos, y hubiese sido socio fundador, tendría tenido la honestidad de pararme frente al grupo y decir: hola, soy Jorge, soy malgenio. Pero ahí viene el desafío de tratar de dejar de serlo, de darme cuenta de que les estoy haciendo daño a mi esposa, a mis hijos, que yo mismo me estoy envenenando mi propia vida. Y uno toma conciencia y puede ir modificando su propia realidad interior. Pero como ese hay cientos de paradigmas. ¿Cómo tomar conciencia además? Porque de pronto ese primer paso es el más difícil. Bueno, lindísima su pregunta y le felicito por ella. Ahí viene Acción Cívica para el Cambio. Una de nuestras invitaciones es a que no tengamos miedo en iniciar conversaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, orientados a ir cambiando estos esquemas de creencia. No estoy sugiriendo, por ejemplo, que típicamente vayamos a decir: oye, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. No, pero sí me parece que podemos inducir a una conversación sobre ¿es posible o no cambiar? Y desde ahí nosotros escuchar lo que nos están diciendo. Y obviamente aprender, entre otras cosas, debemos, si queremos influir sobre quienes están a nuestro alrededor, es importantísimo no ser agresivos, no ser groseros, no ponernos en posiciones que hacen que la otra persona nos sienta amenazante. Y mire, a veces cosas tan simples como la frase "ayúdame a entender" le induce a una persona a reflexionar para poder luego expresar. Es decir, creo que Acción Cívica para el Cambio, en su más básico, es una invitación a que todos nosotros nos volvamos influyentes en una manera absolutamente constructiva, pero puede ser totalmente respetuosa, suave, sobre los demás, y no caer en algo que es terrible entre nosotros, David, el "así somos". Claro, ¿no? Y esto además es llamativo porque es un cambio desde uno mismo. No esperar que el Estado diga: no, a partir de estas leyes va a cambiar la sociedad. Y no es así, es un cambio desde lo individual. Toca usted absolutamente otro punto fundamental, David. Lamentablemente, otro de nuestros paradigmas dominantes es el que le toca al Estado cambiar las cosas. Presidente tras presidente tras presidente lo condenamos al basurero de la historia diciendo: no cambió el país. Es que no le cabe a él, no debemos nosotros estar esperando que solo el pobre presidente de la República sea el responsable de eliminar la violencia intrafamiliar, el abuso sexual de niñas por sus propios padres o por sus profesores, tantas otras taras en medio de las cuales vivimos, el simple desorden. Nuestro tráfico es un desorden pavoroso. Tenemos muchísimos de nosotros el privilegio de haber vivido o estado en lugares donde el tráfico es una maravilla. Uno pone el pie afuera de la acera y todos los carros paran para permitirle cruzar, que ya incluso se puede volver un abuso de parte del peatón. Y decimos, son otras sociedades, sí, ¿no? Decimos. ¿Y por qué no pueden ser la nuestra también así? Pero volvemos a ver, así somos. Mire, le voy a poner el ejemplo más increíble del así somos que yo he oído. Tuve que contenerme para no responder ya agresiva y tal vez hasta groseramente. Un señor que un día me dijo: sí, en efecto, yo le soy infiel a mi mujer, ¿qué quieres que haga? Soy ecuatoriano. Esta es una barbaridad, es una abdicación de la responsabilidad moral de todo ser humano, de asumir principios, cumplir con ellos. Y acá viene el tema fundamental, permítame regresar a su linda pregunta de, evolución cultural consciente. Los paradigmas han ido evolucionando en las sociedades humanas casi inconscientemente. Con el paso del tiempo, más gente ha ido pensando esto, menos gente ha ido pensando aquello, este paradigma ha muerto, este paradigma se ha vuelto dominante. La invitación nuestra es bien simple. Oye, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿bajo qué paradigmas vivo? El paradigma del machismo, el paradigma del abuso tributario, el paradigma de que es bien ser vivo, el paradigma de que no importa si me estaciono donde no debo estacionarme, por ejemplo, en espacios porque para sillas de ruedas. Un ratito, ¿no? Porque además, qué lindo, me encanta que usted abona.
Entonces, oye, ir pensando en todo esto y conscientemente, como usted muy bien decía hace un momentito, conscientemente preguntarse, ¿ese es un paradigma aceptable? ¿O en el otro extremo es un paradigma francamente perverso? Y si es perverso, primero yo lo descarto de entre los míos y luego empiezo a trabajar a ver si es que puedo convencer a otros que cambien sus paradigmas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El dibujante, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Se armó el gran debate en torno al joven asambleísta que en sesión de la comisión que trataba el caso Progen garabateaba en un papelito. Mientras unos lo justifican con variopintos argumentos, como que ellos también hacían dibujitos en la universidad cuando el profesor era aburrido, o que lo hacían para poner atención, otros le dan palo por irresponsable y apoyan el pedido de sanción que hace una asambleísta del propio movimiento del dibujante, sin que falte el que recuerde a una legisladora que hacía compras en línea en medio de un pleno parlamentario sin que se la haya reprobado reglamentariamente. Al final, como cada individuo se cree la medida de todas las cosas, para evitar esas subjetividades existe la ley, pues una infracción es la conducta que la norma establece como tal y no la que a cada uno se le pueda ocurrir. Porque lo del dibujito no es distinto a estar tonteando en el teléfono, viendo redes sociales o haciendo cualquier cosa menos atender al debate de leyes que ni han leído. Al final el problema no está ahí. Unos dicen que es la edad para acceder a la legislatura, indicando que los 18 años que rigen desde el 2008 son muy pocos para tan importante cargo, como que los 25 que establecía la Constitución de 1998 fueran tantos y que en todo caso nuestra Corte Constitucional ha impedido retornar porque eso es restrictivo de derechos, porque cualquier cosa que te gusta es un derecho. Claro, con 25 años es más probable que haya concluido una carrera universitaria, pero ¿acaso eso es garantía de algo en un país y en un mundo donde en la actualidad los títulos se entregan con una liviandad que ya no pasma a nadie? Convénzase, conciudadano, hay gente que colecciona cartones con maestrías y PhDs incluidos, que algunos centros entregan en el mejor de los casos por hacer acto de presencia, y eso cuando aquello se exige realmente. Viejos con títulos también sobran, expertos en TikTok, pero que no conocen ni lo elemental de las reglas congresales. El problema está en un sistema electoral que carece de partidos políticos de verdad, con ideología y que sirvan para canalizar la representación democrática. Estamos llenos de movimientos con nombre de yogur que están obligados a llenar listados con cuotas de género y de jóvenes, de los que ahora nos quejamos, con candidatos que hay que sacar de debajo de cualquier piedra. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El arte de engañar. Miguel Rivadeneira, El Universo. En lugar de ser la política el mecanismo de servir al país y de solucionar los problemas de los ciudadanos, más aún en emergencia por el impacto de un terremoto, se persevera en el arte de engañar y de servirse del país para beneficio de la organización política, del grupo de dirigentes o para la autoridad temporal que ejerce el cargo o finalmente para la familia. Los hechos comprobados con las pruebas testimoniales y documentales, la actuación de peritos y testigos, no los discursos ni las simples afirmaciones en las redes sociales o durante entrevistas, se evidencian en otro caso que fuera llevado a la justicia y que terminara la semana pasada en el primer nivel del juzgamiento por las irregularidades en la reconstrucción de Manabí, luego de los daños y destrozos que causó el terremoto en Manabí y una parte de Esmeraldas el 16 de abril de 2016. Tuvo que pasar más de 9 años para que llegue el fallo unánime a manos de un tribunal penal respetable de la Corte Nacional de Justicia que, basado en los elementos de convicción y las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictó sentencia condenatoria por peculado y el uso y abuso de los fondos públicos, canalizados con el aporte extraordinario y solidario de los ecuatorianos tras el terremoto.
A los 2 altos funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana les declararon culpables de peculado y les sentenciaron a 13 años de cárcel en virtud de la potestad estatal que tenían ambos como presidente y secretario técnico del Comité de Reconstrucción al haber abusado y dispuesto de dineros públicos, más de $200 millones, parte de lo recaudado por la Ley de Solidaridad para la atención a víctimas del terremoto en beneficio de terceros, es decir, de sus familiares. Ese abuso, del que se habló en el dictamen oral del Tribunal de Juzgamiento, se habría dado cuando los hoy exfuncionarios públicos priorizaron obras que no estaban destinadas para atender las necesidades de las víctimas. Consideró que dentro de estas actividades de reconstrucción y construcción no debieron haberse destinado valores a obras sin previsión de riesgos o alineadas en un eje de emergencia. El fallo fue claro al señalar que si bien los 2 altos funcionarios no administraban el dinero o no determinaban el desembolso de las cuentas, se llegó a la conclusión que ellos sí administraban cuáles eran las obras que debían ser ejecutadas, puesto que priorizaban las que iban a ser atendidas e incluso requerían el destino de los fondos, produciendo en consecuencia un abuso de dineros públicos. Tuvieron la oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo en el debido proceso y con derecho a la defensa, pero respondieron que no manejaron ningún recurso ni se llevaron dinero, pero el segundo sentenciado no desvirtuó que hubo obras y contratos de los que se beneficiaron familiares directos, cuyos nombres y apellidos constan en el proceso, como mencionara la jueza ponente. Abusaron y traicionaron la confianza de los ciudadanos en la administración pública que ante una tragedia, por solidaridad y amor a la patria, aportaron con parte de sus sueldos, con sus compras, a la recaudación de fondos en beneficio de las víctimas de la catástrofe del 2016, como argumenta el Tribunal Penal. El juego de los corruptos que hoy pagan sus consecuencias porque el poder no es eterno. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. La Unión Europea examina la propuesta estadounidense de aranceles del 10%, pero sigue preocupada por los aranceles sectoriales. La Comisión Europea no pierde la esperanza. Su ambición es alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de la fecha límite del 9 de julio. A falta de acuerdo, Washington ha anunciado que los aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto. They seem to have been pushing closer to a deal in recent weeks. They seem to really be pushing to make the original deadline of the 9th of July in a couple of days. It's hard to say what type of deal they would get out of it. It seems like they're closing in on some type of deal like what the UK got from the US, which would mean that the 10% tariff, universal tariff that Trump imposed would stay in place. Por el momento, Estados Unidos aplica aranceles sectoriales del 25% a los automóviles y del 50% al acero y al aluminio, así como un arancel del 10% a los productos extranjeros importados. La Comisión Europea aspira a aranceles recíprocos del 10% y busca alivio para sectores estratégicos como la aviación y el sector farmacéutico. A falta de acuerdo, Donald Trump amenaza con gravar hasta un 50% los productos europeos. France is pushing very hard not to enter into a bad deal. They want to use EU's existing trade tools to push back and inflict some pain on Trump and maybe try to get a better deal that way. While some countries like Italy and Germany are pushing very hard just to get any sort of deal over the line to preserve their own industries and try to remove tariffs on them. También se está elaborando una segunda lista de medidas de represalia. Bruselas la adaptará a los aranceles que le imponga Estados Unidos para reequilibrar la balanza en caso de que fuese necesario. Von der Leyen tilda de marionetas rusas a los eurodiputados que apoyan su moción de censura. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió su presidencia frente a una moción de censura presentada por la derecha radical del Parlamento Europeo. Von der Leyen afirmó que la moción buscaba crear una división entre los grupos políticos proeuropeos del Parlamento. Se comprometió, citando textualmente, a no permitir nunca que los extremistas reescriban la historia. We can all make our own judgments about the merits of the motion in front of us. It is taken right from the oldest playbook of extremists. Polarizing society,
eroding trust in democracy, with false claims about election meddling, attempting to rewrite the history. La moción de censura fue presentada por un diputado rumano y firmada por 77 legisladores. Incluye varias acusaciones, como la no divulgación de SMS privados con el director ejecutivo de Pfizer, la elusión parlamentaria para la aprobación de un programa de préstamos de defensa y la presunta interferencia en las elecciones de Alemania y Rumanía. Von der Leyen refutó las acusaciones calificándolas de afirmaciones falsas y defendió la gestión de la pandemia como una verdadera forma de solidaridad europea. Los voluntarios desafían las advertencias para encontrar desaparecidos en las inundaciones de Texas. La oficina del sheriff del condado de Kerr ha emitido una actualización devastadora. Se han recuperado 84 fallecidos en el condado, incluyendo 56 adultos y 28 niños. Esto eleva el número total de muertos a 104 personas. La oficina también ha confirmado que 10 campistas de Camp Mystic y un consejero siguen desaparecidos. Se ha pedido a los propietarios de embarcaciones privadas que eviten el río Guadalupe para no interferir con los equipos de búsqueda y rescate. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha activado recursos de emergencia adicionales, prometiendo que el estado seguirá comprometido hasta que se encuentre a cada persona desaparecida. Más de 1.750 efectivos y casi 1.000 vehículos y equipos de más de 20 agencias estatales están desplegados para responder a las inundaciones que aún afectan a la región. El gobernador insta a la población a permanecer alerta ante la amenaza de más lluvias. Trump dice que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. La decisión, anunciada durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se produce pocos días después de que el Pentágono suspendiera las entregas de armas claves a Kiev, alegando preocupación por la caída de los arsenales. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. Trump también dijo que estaba decepcionado y no contento por el hecho de que el líder ruso Vladimir Putin no haya detenido aún su guerra contra Ucrania. Y también aseguró que esta guerra nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente. La semana pasada Trump mantuvo llamadas por separado tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte,
que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.